Hola familia, muy buenos días. Mi nombre es Jenny Ortega y el día de hoy voy a acompañarlos a estudiar la palabra de Dios en el capítulo 3 del versículo 4 al 19 del libro de Génesis, que es el que corresponde para hoy según el plan bíblico que hemos estado llevando. Le invito a que usted pueda leer todo el capítulo para que tenga sus propias enseñanzas y saque sus propios apuntes. Y además a que pueda escuchar el audio que corresponde al día de hoy, que tiene muchísima riqueza y amplía un poco más el tema. Por razones de tiempo, no nos podemos extender muchísimo, pero sé que les va a ser de mucho provecho que ustedes lo saquen el ratito en su casa. Para iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle a Papá Dios que sea Él el día de hoy, 2 de octubre, hablando a nuestro corazón, que Él nos ayude a entender lo que está escrito en su palabra para nosotros hoy, específicamente todo lo que tiene que ver con la caída del hombre. Papá Dios, ayúdanos a poder, a que tu revelación llegue a nuestro corazón, Papá Dios, y podamos entender. Si no lo hemos entendido, podamos darle la magnitud que tiene, bendito Dios, tu plan de salvación, Señor, que es tan hermoso y que fue tu decisión, Papá Dios, buscarnos, encontrarnos y brindarnos una solución, Señor, a la caída y a la separación que el hombre tiene contigo, Papá Dios, a partir de esta caída. Bendito Señor, hoy queremos pedirte a través de tu Santo Espíritu que nos mantengas concentrados y atentos a lo que hoy nos quieres enseñar y que podamos ser esos vasos, Señor, en los que tú puedas depositar tu palabra y la podamos atesorar, bendito Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les decía, estamos entonces en Génesis 3. Sin embargo, quiero que me acompañen a leer en el capítulo 2 de Génesis para que nos podamos entender el contexto de que se está hablando acá. Entonces voy a leer para ustedes el versículo 15, que dice así: Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Esta muerte no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual que viene a raíz de la separación de Dios. Entonces, ahí entendemos que Dios les estaba previniendo de que esto sucediera. Sin embargo, podemos entender que este mandato Dios se lo estaba dando directamente a Adán. Es bien interesante porque en ese momento todavía Eva no había sido creada. Vean que a partir del versículo 21 es donde nos habla la Biblia sobre la creación de la mujer. Entonces Dios estaba estableciendo acá el rol de la familia. Él estaba estableciendo a Adán como cabeza, como sacerdote de la familia. A Adán le correspondería explicarle a Eva cómo era todo la forma de vivir que Dios le había estado enseñando. Viendo este contexto, más adelante en el capítulo 3 nos encontramos con que Eva empieza a tener una conversación. Y la conversación de Eva es con la serpiente. En esta misma conversación nos damos cuenta de que ya Eva sabía que no podía comer de ese árbol. Y la serpiente la empieza a seducir. Vean que aquí la empieza a engañar y le dice, en el mismo versículo 1 dice, ¿cómo que Dios les ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto? Ahí él le pone una trampa, ¿verdad? Le hace una trampa para que ella trastabille en lo que le va a contestar, ¿verdad? Y ella le contesta en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿verdad? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos que ya Eva se estaba enredando sola. Ella viene y le agrega a la palabra de Dios algo que Dios no había dicho. Dios en ningún momento dijo que no lo podían tocar. Lo que dijo era que no lo podían comer. Entonces, claro, la serpiente sabe que ya ella va cayendo en su trampa y le dice entonces:
no moriréis. Antes bien sabe Dios que el día que comieren de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ahí entonces Satanás empieza a tentarla. ¿Y con qué la empieza a tentar? Con ese afán que tenemos los seres humanos de querer ser más que los demás, ¿verdad? La codicia, ¿verdad? De querer ser más que aquellos. Entonces ahí vemos donde ya el plan de Satanás estaba dando rienda suelta. Vemos ahí como ya esa estrategia que él había planeado para acabar con el plan de Dios, ya iba ya, como dicen, viento en popa. Entonces, de una manera muy sutil, ¿verdad? Como es característico de Satanás, la va enamorando, la va seduciendo hasta que logra que ella empiece a pensar en lo que él le está diciendo. Entonces, en el verso 6 vemos la consecuencia de todo aquello que Eva estuvo hablando con la serpiente. Le dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está la codicia, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos. Ya ella vio aquella fruta y dijo, sí, eso está bonito, ¿verdad? Entonces ahí venía ya el deseo de la carne, ¿verdad? Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ahí viene la parte de la soberbia que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Eso que queremos siempre ser más que los demás, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ella lo pensó, ya ella fue tentada y ya había caído en la trampa. Entonces dice así, y tomó del fruto y comió. Ahí ya estaba hecho. Y no solamente se quedó con haberlo hecho ella, sino que también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vean que aquí podemos ver varias cosas interesantes. Aquí desde un principio la Biblia nos muestra a Satanás como mentiroso y lo podemos ver también en Juan 8:44 en la parte B, donde Jesús se refiere a él como de la siguiente manera. Homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vean que ya ahí Jesús ratifica esta gran mentira que es la que con la que Satanás engaña a Eva. Vemos esa primera parte, vemos las tres cosas con las que Eva es tentada, ¿verdad? La codicia de los ojos, el deseo de la carne y la soberbia de la vida. Queremos, ¿verdad? Todas esas cosas son las que nos deslumbran y hacen que caigamos en esas trampas. Y después vemos la parte de Adán, ¿verdad? Se refiere al hecho de que Adán estaba observando lo que estaba pasando, ¿verdad? Probablemente. Y entonces afirma la palabra que él no cometió pecado por amor a Eva, ¿verdad? Porque Eva a él no lo sedujo, a Eva no lo engañó. Eva sí fue engañada, pero Adán comete pecado por ser incrédulo. Él no le creyó a papá Dios, él no creyó lo que Dios le había dicho acerca de esa situación. Y eso lo podemos ver también en, en Lucas, ¿verdad? 4 del 1 al 13. Y también lo podemos ver en Primera de Timoteo 2:14, que lo voy a leer para ustedes. En Primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. O sea, la mujer fue la que logró quedar ahí seducida por aquella mentira, por aquella trampa, y Adán pecó por incredulidad. Entonces vamos viendo cómo a partir de ahí ya se da totalmente la caída del hombre. Y entonces vean qué interesante. En el versículo 7 dice así, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Vamos a leer hasta ahí, porque es interesante ver esta parte, porque habla de la conciencia de pecado. La culpabilidad entró en ese momento en su cuerpo, en su mente. Y es bien interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar, yo decía, qué bonito, Adán y Eva eran puros, estaban totalmente
limpios de toda maldad. Qué bonito como Dios los creó, ¿verdad? Que ellos ni siquiera tenían la malicia de pensar que sus cuerpos estaban desnudos. Pero entonces, quiero que recordemos, hagamos un paréntesis acá y recordemos este pasaje en Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos habla de que como seres humanos tenemos tres dimensiones. Y dice así: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento, en el espíritu de Adán y de Eva, solo existía la intuición y la comunión. No existía la conciencia del bien y del mal. Esa parte del espíritu no la tenían. Su espíritu solamente tenía la intuición y la comunión para que ellos pudieran estar en comunicación directa con Dios. En ese momento que la conciencia de pecado entra en ellos, es donde ellos se dan cuenta de la maldad. Y a mí me llama la atención porque si nosotros nos ponemos a ver, los niños desde muy pequeños, ya ellos saben cuando están haciendo algo que no es correcto. Ellos se dan cuenta, uno lo puede ver en sus caras cuando hacen alguna travesura y se asustan, no saben que lo que hicieron no es correcto. Entonces ya ellos nacen con esa conciencia de pecado desde tempranas edades, o sea, desde muy pequeño lo podemos ver. Entonces, ya en ese momento el daño estaba hecho y ha sido algo que nos ha traído a consecuencia a toda la humanidad y eso así lo sabemos. Entonces, nos damos cuenta que ya, como les decía, el daño ya estaba hecho, ya el pecado estaba cometido y ya no se podía dar vuelta atrás. Entonces, vamos a leer el verso 8, dice así: y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. En el verso 9 dice: y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y en el 10 dice: y él, Adán, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí Dios los confronta con su pecado, ¿verdad? Los confronta con lo que habían hecho. Vean que aquí dice después, quien, en el verso 11, y le dijo Dios: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces en ese momento ellos se ven confrontados, como decía, con su pecado delante de Dios. Y en ese momento me imagino que ya como tenían esa conciencia ya de pecado, en el momento en que Adán se da cuenta que está siendo confrontado, lejos de pedir perdón, lejos de arrepentirse, lejos de buscar cómo poderse volver a estar en comunión con Dios, él lo que hace es buscar la salida más fácil, echarle la culpa a otra persona, ¿verdad? Y en este caso, él le echa la culpa primeramente a Dios, porque vean cómo le dice. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, tú tienes la culpa porque tú me la diste. Y después ella fue la que me engañó y yo comí. O sea, ella no lo engañó, ella solamente le dio a comer y él comió. Y en el verso 13 vemos donde Dios le dice a la mujer: entonces el Señor se vuelve y le dice a ella: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Eva también, ¿verdad? Se presenta echándole la culpa a la serpiente. Y ninguno de los dos asumió su responsabilidad, ninguno de los dos, perdón, se arrepintió, ninguno de los dos buscó cómo resolver la situación, ¿verdad? Cada uno le echó la culpa a otro. Entonces, a partir del versículo 14 y hasta el 19, vamos a leer entonces lo que se llama el pacto adánico y las maldiciones. Vean que por una sola decisión, por una mala decisión que toma Eva de conversar con la serpiente, de dejarse engañar y de también meter en el asunto a su marido, todo lo que acarrió y acarrea hasta hoy
esta decisión, ¿verdad? Entonces vamos a ver que lo primero, Dios establece consecuencias para cada uno de los que estaban involucrados, empezando por la serpiente, luego por Eva y luego con Adán, ¿verdad? Y esas consecuencias son parte de lo que, como les decía, estamos viviendo todavía en la actualidad como humanidad. Sin embargo, también Dios establece desde ese mismo momento el plan de salvación maravilloso que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir leyendo un poco en el versículo 14, del 14 al 15, vamos a ver qué es el castigo que Dios establece para la serpiente. Dice así: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas vivientes y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es interesante porque ahí nos damos cuenta que las serpientes no eran como son ahora, como las conocemos nosotros. Probablemente eran muy diferentes, ¿verdad? Ya que les dice ahí que sobre su pecho andará. Y en el versículo 15 es donde quiero que prestemos mucha atención porque es donde viene la parte del plan de salvación. Vean lo que dice. Y enemistad pondré entre ti y la mujer. En ese caso, ahora Dios lo que está es hablándole no a la serpiente, sino directamente a Satanás, quien había usado a la serpiente. El Señor le está diciendo a Satanás: utilizaré a la mujer para derrotar la raza humana y voy a utilizar a la mujer como instrumento para traer al Redentor al mundo, quien salvará la raza humana. Eso es lo que Dios, el mensaje que Dios le estaba dando. Y dice: y entre tu simiente, que es la humanidad que sigue a Satanás, y la simiente suya, que en ese caso está hablando del Señor Jesucristo. Esta, o sea, Cristo, te herirá en la cabeza. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Y tú le herirás en el calcañar, que son precisamente todos los sufrimientos de Jesús. Al Jesús morir y resucitar, Jesús gana la victoria de esa batalla, ¿verdad? Después, la, la, todo lo que Jesús vino a hacer con su muerte fue a pagar por cada una de nuestros pecados y además de eso, a pagar por cada una de estas maldiciones. ¿Verdad? Porque cada gota de su sangre derramada no fue en vano, sino que en cada uno de los lugares donde Jesús derramó sangre fue sanando estas maldiciones para cada uno de nosotros y para los que creen en Jesús. Entonces, una de las maldiciones ahora tiene que ver con la mujer, ¿verdad? Dios le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu parto, tus dolores en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Entonces vemos ahí ya la maldición hacia las mujeres, ¿verdad? Después en el 17 encontramos: y Adán le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vean que ahí Dios le reclama a Adán que Adán no le obedeció a Dios. Acuérdense que la mayor demanda que Dios tiene de nosotros es la obediencia. Él prefiere cualquier, él no quiere ningún tipo de sacrificio, ni ninguna obra, ni ninguna otra cosa que hagamos. Cualquier cosa que nosotros hagamos que sea en contra de Papá Dios, en contra de su obediencia, eso es en vano. Por más que nosotros pensemos que está bien lo que estamos haciendo, pueden ser buenas obras, pero si son cosas que a veces creemos que son buenas, pero no están siendo la voluntad de Dios, simplemente es desobediencia, ¿verdad? Y cualquier desobediencia no le agrada a Dios. Después dice que espinos y abrojos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Entonces nos damos cuenta de algo interesante también. La tierra no tenía espinas, ni tenía abrojos, ni tenía mala hierba. Me imagino que en el jardín del Edén todo lo que había era bueno. Después en el 19 dice: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces,
De esta manera terminamos en este versículo 19 nuestro estudio que estábamos haciendo para el día de hoy, correspondiente a esta parte de la Biblia que es tan interesante para nosotros y tan importante de entender correctamente, porque Dios en su amor, en su misericordia, al ver la caída del hombre, Él es el que nos va a buscar. Veamos que cuando Adán y Eva se esconden, el que los va a buscar es Dios. Y eso nos sucede muchas veces, que cuando somos nosotros los que hemos pecado y hemos hecho algo en contra de Dios y lo sabemos porque tenemos esa conciencia de pecado, nos queremos esconder de Dios en vez de irlo a buscar y pedirle perdón y arrepentirnos, sabiendo que Él en su misericordia y en su amor siempre nos va a perdonar. Lo que hacemos es muchas veces escondernos o querer escondernos, tontamente porque sabemos que de Dios no nos podemos esconder. Entonces Él es el que toma la iniciativa de buscarnos, Él es el que toma la iniciativa de buscar una solución a este conflicto que había pasado y de enviar a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Yo hoy quiero, ya como para terminar, pedirle que oremos dándole gracias a Papá Dios por su amor. Papá Dios, queremos alabarte, queremos exaltarte, bendito Dios, queremos darte las gracias, papá hermoso, porque de verdad que ante tanta mentira, ante tanto desprecio, Señor, ante tanta desobediencia, ante nuestros pecados, nuestras limitaciones, papá Dios, tu amor siempre prevalece, papá Dios. Ese amor que te permite salir a buscarnos, bendito Dios, a donde estamos escondidos cuando sabemos que hemos pecado contra ti. Papá hermoso, hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos sido tal vez en algún momento desagradecidos porque no te hemos buscado, Señor, como tú quieres que te busquemos, porque no te hemos hecho partícipe, Señor, de nuestra vida como tú quieres serlo, bendito Dios. Hoy queremos, papá hermoso, ponernos a cuentas contigo en primer lugar, bendito Dios. Y también queremos, papá Dios, darte muchísimas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir en la cruz, bendito Dios, por cada uno de nosotros y para limpiar, Señor, con su sangre bendita cada una de estas maldiciones, bendito Señor, que produjo, Señor, esta caída del hombre. Papá Dios, sabemos que Adán cayó, pero sabemos que Jesús fue victorioso, Jesús está reinando contigo, papá Dios, y a ti, Jesús hermoso, y te damos las gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte lo que hiciste por nosotros y muchas veces tal vez no logramos dimensionar, Señor Jesús, ese sacrificio en la cruz que hiciste. Es tan grande, es tan maravilloso, tiene tantos aspectos, Señor, no solamente el morir por nuestros pecados, sino también limpiarnos de toda maldición. Y hoy te damos gracias, Jesús hermoso, por cada una de esas gotas de sangre derramadas por cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar esta buena noticia a muchas personas que se están perdiendo, Señor. Que esta noticia hermosa, Señor, de que tú tienes la salvación, de que tú, Jesús, quisiste ponerte como puente para que podamos volver otra vez a estar en amistad con Dios. Que tú, bendito Señor, ideaste este plan perfecto desde un principio, Señor, que tú pudiste haber hecho otras cosas, bendito Dios. Sin embargo, quisiste, bendito Dios, ser misericordioso, Señor, ser bondadoso, ser bendito, Señor, bueno con nosotros, papá Dios, a pesar de que no lo merecíamos, bendito Padre. Y lo podemos ver en Adán y Eva, Señor, y lo podemos ver en cada una de nuestras vidas. Tú no los desechaste, papá Dios, a pesar de que ellos no te obedecieron, papá Dios, no creyeron en ti, papá Dios, no hicieron lo que tú les habías dicho y era solo una cosa la que no podían hacer. Todo lo demás lo podían hacer, sin embargo, no tuvieron esa fortaleza, papá Dios, tal vez para poderse sostener, Señor, ante las mentiras de Satanás. Papá Dios, sabemos que ese es el argumento que utiliza, esa es la estrategia que utiliza Satanás, incluso
Ahora, en este momento, Señor, también la sigue usando, bendito Dios, sigue usando la mentira, papá Dios, para engañarnos, para seducirnos. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos mantengas atentos, porque sabemos que esas mentiras nos atraen, papá Dios, nos pueden enredar, bendito Dios, de esa manera tan sutil, bendito Dios, como fue enredada Eva. Ella pensó que era una conversación sencilla, bendito Dios, que estaba teniendo ahí simplemente, pero no, Señor, tuvo una consecuencia nefasta para ella y para tu plan, bendito Dios. Sin embargo, tú siempre, bendito Dios, sigues haciéndolo, bendito Dios, sigues haciendo cosas maravillosas, sigues dándonos oportunidades, papá Dios, sigues haciendo pactos con nosotros, papá hermoso. Y te damos gracias por eso, papá Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás con nosotros, porque nos revelas estas verdades a nuestro corazón y nos permites vivirlas, nos permites estar atentos, nos permites apagar cada fuego, cada dardo de fuego que el enemigo nos lanza a través de sus mentiras, donde nos llena de miedos, donde nos llena de incapacidades, donde nos llena de enfermedad, donde nos llena, Señor, de cualquier cosa que nos aparte de ti, porque eso es lo que Él quiere, matar, robar y destruir tu plan, robarnos, Señor, el gozo de tu salvación, papá Dios. Pero hoy nos levantamos, papá Dios, a ti dándote gracias, poniéndonos delante de ti, Señor, agradeciéndote por tus bondades, papá Dios, porque sabemos que no los merecemos, pero tú, bendito Dios, eres ese Dios hermoso que nos ama, Señor, y que nos recuerda cada día que nada nos apartará de tu amor. Así te pido, papá Dios, que te quedes con nosotros, que sigas mostrándonos, Señor, tus verdades, tus planes, tus sueños, papá Dios, a cada uno de nosotros. Y que te quedes con nosotros el resto de este día, papá Dios. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores, papá Dios, de tu palabra. Así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, espero que les haya gustado y que puedan sacarle mucho provecho a estos devocionales. Ojalá que estén muy conectaditos y nos vemos próximamente. Sigan adelante, los amo mucho. Dios los bendiga. Chao, chao.